Presión tributaria. Somos la segunda provincia con más alta presión tributaria. Insoportable, insoportable. Ya que hablamos de presión tributaria, los trabajadores, los impuestos nos están comiendo 50% o más de nuestros salarios. Es una situación realmente límite. Hoy trabajamos para pagar impuestos prácticamente. Nosotros creemos que no tiene que haber impuestos al consumo. Por ejemplo, el IVA no tendría que existir. Tampoco puede haber impuestos a la vivienda única. En ese sentido creemos, y el impuesto a las ganancias ni hablar, se ha transformado en impuesto al salario prácticamente. Son millones los trabajadores que lo están pagando. Soportamos un sistema tributario completamente regresivo y para nosotros tendría que tener otras características, tendría que ser un sistema tributario progresivo. Los impuestos no tienen que ir a las grandes fortunas, a las ganancias de las grandes empresas, los grandes capitalistas. ¿Cuánto pagan las mineras, los ingenios, las citrícolas de impuestos en relación a las ganancias que tienen? Ahí realmente hay que ir, porque ahí están los fondos, no en los salarios miserables que tienen los trabajadores de este país, donde te digo, la mitad de este país hoy está ganando menos de 15.000 pesos, con una línea de pobreza en 27.000 pesos. 15.000 pesos, 27.000 pesos. Ni hablar del 10% más pobre. ¿Cuánto crees que gana promedio? Menos de 2.000 pesos mensuales. Es la barbarie. Es una masacre social. Pero ¿qué hacemos con el tema de la justicia, ¿no? Una justicia que por ahí convive con el gobierno de turno, que los vocales o los jueces son elegidos por ahí con una puntuación de 3.4, porque son por amiguismo. Cuando uno dice, bueno, la impunidad es tan grande, la justicia está involucrada, tiene su responsabilidad. ¿Qué medida uno adoptaría? Elemental, jueces y fiscales electos por el voto popular y además tienen que tener, deben ser revocables. No podemos tener, por ejemplo, una albahaca que esté ahí largos años, tiene en secreto la causa de Paulina Lewos, creo que estuvo durante 7 años dormida, y encima cuando viene, se ve que se le viene la noche, el gobierno de Alperovich lo premia con una jubilación de privilegio. ¿Y cuántos fiscales hay así? ¿Cuántos jueces realmente? Entonces, jueces y fiscales electos por el voto popular irrevocables tendría que ser una medida elemental para poder avanzar. Obviamente, el poder político está en contra, la legislatura de Mansur y compañía. Acá Mansur nombró como juez a Maggio. Maggio fue abogado de los genocidas en las causas acá de asesinatos que tienen que ver con los derechos humanos que se llevaron adelante en el Tribunal Federal. Y Maggio defendía a los genocidas como Bussi. Y a ese personaje, Mansur lo llevó ahora al juzgado número 2, es juez. Ni hablar de Pirincho Jiménez, que lo nombró jefe ahí de fiscales, y así van nombrando uno tras otro para poner ladrillo tras ladrillo y construir ese gran edificio que es la impunidad. Y de esa manera siguen haciendo los grandes negociados que los caracterizan. Estamos en la emergencia de seguridad, en la emergencia hídrica, en la emergencia, pero no estamos en la emergencia en salud. Acá no me vas a decir que tenés para alquilar. Porque acá no, acá tenés que decir, la felicito, ministra Chala, está haciendo un laburo espectacular. No, lamentable, desde ya te digo, lamentable lo de la ministra y lo del gobierno de Mansur. Torturaron a una niña de 11 años, hace un par de semanas atrás. No respetaron sus derechos a la interrupción legal del embarazo. Estás hablando del caso Lucía. Estoy acá hablando del caso Lucía. Eso simplemente pinta de cuerpo entero lo que es un gobierno que no le da salud y no respeta los derechos de las mujeres, como pasó en este caso. En el caso de la salud, nosotros somos partidarios de que haya una salud, obviamente, pública y gratuita, obviamente, digamos, universal, todo el mundo tiene que tener acceso, pero acá no pasa eso. ¿A qué hora van a pedir un turno en los hospitales, en la población, el pueblo? ¿Tienen que ir realmente? ¿Sigue yendo a qué hora? 2 de la mañana, 3 de la mañana. Bueno, algunos duermen. Algunos piden y le dan tal vez para 4 meses después para hacer una operación. No hay infraestructura, no hay presupuesto, no hay el personal que debería haber. Tenemos a veces médicos, enfermeros que nos dicen que están en un CAPS solos, una persona sola en un CAPS. ¿No deberían atender doble turno, por ejemplo, en los hospitales? ¿Por qué siempre de 7 a 1 y no podría haber, por ejemplo, de 14 en adelante un segundo turno? Por supuesto que podría haber. Entonces, cuando uno dice cuál es la gestión, es la precariedad. La precariedad en materia de recursos, en materia de infraestructura, en materia obviamente de personal
Y nosotros obviamente consideramos que hay que aumentar obviamente el sueldo, tener más personal y triplicar el presupuesto para salud. Y quiero destacar que el Frente de Izquierda de los Trabajadores es la única fuerza que defiende incondicionalmente los derechos de las mujeres. Tiene que haber aborto legal, seguro y gratuito, entre otras cosas para no morir. Porque tenemos un país en donde hay 500.000 de abortos clandestinos, son miles las mujeres que mueren realmente, entonces tiene que haber, esta es una necesidad, es un derecho de las mujeres, y nosotros creemos que tendría que ser una realidad en este país. Obviamente a contramano de Mansur, de Alperovich, ni hablar de Silvia Lía de Pérez, la banderada de Cambiemos en bloquear y obstaculizar el reconocimiento de este derecho en el Congreso. Y además tiene que haber obviamente anticonceptivos para no abortar. Anda a los CAMS realmente a preguntar si realmente las mujeres pueden acceder a los anticonceptivos realmente. Bajo ningún punto de vista. Escasean los remedios, hay una precariedad total. Y obviamente, ya después no me quiero meter tanto porque vamos a ir a educación, pero educación sexual integral, para decidir, es una necesidad también que tiene que ser una realidad. Bueno, este gobierno realmente violenta todo eso. Educación. Educación. Cuando yo pienso en la educación provincial, pienso en la falta de recursos. Las escuelas del interior realmente paupérrima la situación. A veces no hay puertas, no hay ventanas, no tienen los elementos básicos y elementales que deberían tener. Entonces uno dice, una cosa es lo que Mansur habla para su foto, y otra cosa realmente es la realidad. Ni hablar de que tendría que ser educación pública, gratuita y laica. Nosotros defendemos la educación pública, gratuita, laica y científica. Por eso somos partidarios de educación sexual integral y la separación de iglesia y Estado. Por el contrario, vemos que Mansur defiende la educación religiosa en las escuelas públicas. Pero la educación es laica, ¿o no? ¿No es un Estado laico, la Argentina? Hay que separar la iglesia del Estado. Por el contrario, Mansur mantiene la orientación de defender la educación religiosa, un despropósito. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema nacional educativo nuevamente, que es el Estado nacional el que tiene que ser cargo. Obviamente tiene que ganar la docencia un salario igual a lo que sería la canasta familiar, y además tiene que triplicarse el presupuesto educativo. Y de esa manera terminaríamos con esto que decías vos de estudiantes que no tienen becas, no hay comedores. En el caso del boleto educativo gratuito, abarca una porción minoritaria de la universidad, porque el que no es regular, por ejemplo, no puede tener acceso al boleto gratuito. Es decir, creemos que la triplicación del presupuesto permitiría salir de la precariedad edilicia, contar con los elementos, por ejemplo, en laboratorios y en bibliotecas, terminar, por ejemplo, la Facultad de Bioquímica que construyeron ahí en Quinta Agrónoma y que no se pudo concluir. Hay escuelas como la Escuela de Bellas Artes, y además terminar con la precariedad en las escuelas públicas de esta provincia, que es lo que reina realmente, y las malas condiciones laborales. Ni hablar de la cuestión salarial. Que el mundo fue y será una porquería.